Me da muchísimo gusto tener la presencia de Manu Ureste aquí en esta entrevista en Calle 11. Manu, este es el boleto de arribo. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por estar aquí. Bueno, por traerme aquí, vaya. Vivir con el narco, que en realidad en algún momento el texto utiliza un verbo antes que me parece clave. Aprender a vivir con el narco. Uno aprende, supongo que en Ucrania, a vivir con la guerra, ¿no? O en Palestina, pero asumir que aquí tuvimos que aprender a vivir con ese tipo de violencia y a ti te tocó ser como el fotógrafo que iba pasando por ahí. En realidad no venías a eso y Sí. te cayó enfrente la escena. Córdoba, Córdoba, Veracruz. Veracruz, año 2012. Yo llegué a Córdoba en el 2008. 2008, claro, 12 es animal político, Exactamente. 2008. En 2008, y como bien dices, llegué y me encontré de frente con, pues que esto, con la guerra contra el narco, ¿no? No tenía ni idea yo cuando llegaba de España para acá, que aquí había esto que se llamaba guerra contra el narco. ¿Qué edad tenías? Pues tendría 26 años. Ganas de hacer periodismo. Ganas de colgarme la mochila al hombro, botas, siempre me gustó ¿Eres mucho eso. religioso? No especialmente, pero sí fui criado en una familia católica. ¿Qué o quién te puso en Córdoba, Veracruz en 2008, cuando los Zetas gobernaban esa región? Híjole, es el destino, yo creo, porque fue algo muy enrevesado. Fue a través de un compañero yo estudié una maestría en Inglaterra, en Staffordshire, y ahí un compañero de España me puso en contacto con una fundación que se llama IESEC, que hacía como intercambios de gente que ya había terminado la carrera para trabajar haciendo prácticas en periódicos en el mundo, o sea, en la India, no sé dónde, y en Latinoamérica era México, y dentro de México era el diario El Mundo de Córdoba, claro, el de Veracruz. Y pues llegué un poco a través de eso y la verdad que yo no tenía ni idea, Ricardo, de nada. O sea, No cuando llegué tenías aquí, ni idea, nada. pero traías la cabeza llena de ilusiones, de Sí, sí, ideas sí. y de pájaros. Muchísimos pájaros, esos todavía no se han ido. A ver, déjame mencionar algunos, ¿no? Ok. El primero es esta idea tuya, que en algún lugar comparto, de que la crónica puede ser el mejor género periodístico. Y ahorita te explico por qué en algún lugar, porque compite con otro, Claro. la entrevista. A mí me ¿Sí? parece que entrevistar a veces me gusta más que la crónica, pero pegadito está la crónica. Sí. Cuéntame un poco por qué la crónica y quiénes eran esos Kapuczynski, Caparrós, que te Bueno, jalaron los pies hasta Córdoba, Veracruz. sí. Yo creo que cuando eres joven, ¿no? Tienes este ideal de periodismo de Kapuczynski, ¿no? Bueno, yo por lo menos, de esto de ir a África, a lugares recónditos, con tu mochila nada más y tu cámara de fotos, y ser testigo directo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo tenía desde muy joven, desde que estudiaba la carrera en Murcia, España, de que yo quería ser corresponsal de guerra. En aquellos entonces, que eran los 2000, estaba la guerra de Irak, la guerra de Afganistán después del 11S, y yo tenía la obsesión de que quería ser corresponsal. De hecho, yo en los primeros periódicos donde trabajaba, en la maqueta de la página del periódico, yo firmaba mi nota, ponía Manu Ureste, enviado especial a Bagdad, ¿no? O sea, fantaseando con el futuro, ¿no? Y dentro de eso siempre me llamó también mucho la atención América Latina. Y dentro de América Latina, pues por lo que se ve en las series, las películas, etcétera, México, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí y empecé a ver, cuando llegué a Córdoba y empecé a ver ese tren lleno de migrantes, yo decía, ¿esto qué es? O sea, para mí era como ver casi... Te tocó ver La Bestia. Me tocó ver la bestia llenísima de migrantes. Iba con una compañera, una amiga que se llama Denise Luna, que era la videoasta que vino conmigo, y ella me decía, son migrantes. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Así van? ¿A dónde? ¿No? Pues a Estados Unidos. ¿Cómo piensas que llegaban en avión? No, van así, clandestinamente. Y ese fue el primer reportaje que hice en Córdoba, Veracruz, migrar a la clandestina, ¿no? Y con todo el tema del tren, de las patronas. Y a partir de ahí empecé a tener ya mucha relación porque ya la migración se empezaba a relacionar con los Zetas, con el crimen organizado, ¿no? En ese momento, 26 años, joven que va a antros, Sí. que visita lugares y empieza a darse cuenta que esto que llamamos narco y que en realidad me parece que es una palabra que ya le quedó chiquita al fenómeno, Así es. es dueño de todo. Es Sí. dueño de los lugares donde uno se divierte de noche, pero también es dueño del territorio y es dueño de la extorsión, en fin. Empieza a descubrir que hay como una mano que mueve
todo Córdoba, y son estos que ni siquiera pueden llamar Zetas, sino los de la última letra o el Así es, abecedario, ¿no? abecedario. Sí, yo cuando llegué a Córdoba, te digo que no tenía idea de nada, y muy pronto yo empiezo a ver este fenómeno, ¿no? De que yo, por ejemplo, no sé, no conocía a casi nadie, estaba aburrido, me compraba un DVD pirata, ¿no? No se debe hacer, pero bueno, lo compraba. Y recuerdo que un día me subieron el precio al doble y yo decía, oye, pero ¿cómo? Pero si siempre me los cobraste así, hombre, déjame otra el precio. Y me decían, no, es que no puedo porque los patrones son los que ponen el precio. Y yo digo, ¿qué patrones? ¿De qué me estás hablando? Sí, los de la última letra. Digo, ¿de qué me hablas? Sí, los Zetas, ¿no? Y O sea, ahí controlan todo. aprendiste que el periodismo también es guardar silencio. Sí, o sea, ahí aprendí que hay mucha autocensura, Ricardo, en el país. En muchos periódicos, por proteger la vida de los periodistas, hay mucha autocensura. No sé, yo recuerdo que cuando trabajaba ahí en El Mundo no se mencionaba la palabra Zetas en ningún sitio. O sea, no se escribía la palabra Zetas por ninguna parte. Recuerdo una vez que detuvieron o mataron, no me acuerdo, a un líder Zeta en Tamaulipas. Nosotros pensábamos que, pues, que no había bronca porque era en Tamaulipas, no eran los Zetas de Veracruz, ni siquiera de Córdoba. Pero después de esa nota levantaron al editor de Policiaca y lo tuvieron desaparecido un par de semanas, ¿no? Y con golpes así. O sea, fue una época muy difícil en la ciudad de Córdoba el tema de los Zetas. Yo recuerdo también estar cerrando la edición por la noche de la portada y que llamaban por teléfono a la centralita y que todos nos mirábamos las caras con a ver quién es el valiente que se avienta a responder la llamada, ¿no? Ese tipo de cosas se vivían en ¿Tú has Córdoba. visto estas películas policíacas donde ponen esta cinta, la policía científica, ¿no? Así es. Alrededor de un cadáver para, digamos, mantener intocada la escena del crimen? Y eso nos pasa mucho a los periodistas con los temas, ¿no? Hay alguien que les pone una cinta y uno simplemente no se atreve a pasar para conservar, pues, la escena del crimen. Sí, sí, sí. Lo digo fuerte, pero tú querías hacer periodismo, querías hacer crónica, querías a la Kapuczynski irte a meter a África, a la Caparrós, contar los grandes temas latinoamericanos, Así es. y te topas que lo primero que tienes que aprender es a callarte. Sí, me topo con que lo primero que tengo que hacer es andar con muchísimo cuidado, obviamente. En la ciudad, te digo, no se mencionaba el nombre de los Zetas. Yo tenía compañeros que a veces yo era el editor de portada y también de regional. A veces me llamaban los compañeros que estaban en Huatusco, en comunidades cercanas. Me decían, oye, hay una balacera, ¿no? ¿Qué hago? ¿La reporto o no? Y yo era de, pues lo primero de todo ponte a resguardo y déjame ver, ¿no? Porque a veces era como de, si la reportábamos, luego teníamos la llamada de los Zetas. Y si no la reportábamos, no teníamos la nota, pues también podían decir, ¿y por qué no tenemos la nota? Era una situación muy, muy complicada la que viven allí, ¿no? Dices que andabas con tu camarita y esta foto, yo diría, formidable. La tomaste tú, es un niño con una pequeña pistolita. Eh, ¿Sigues usando la cámara? Sí, 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 me encanta la fotografía. ¿La haces con tu celular? ¿Te es tu camarita? Yo llevo, cuando voy a hacer reportajes, llevo mi cámara, una Canon T6S, no es la gran cosa, pero es una buena cámara, la compré hace como 10 años o así. Y También toman llevo las fotos que a ti te parecen clave. Sí, sí, sí. Yo todas ¿Y mis por qué no crónicas- usas el celular? ¿Por qué prefieres la cámara? Fíjate que soy un romántico, soy un poco nostálgico de la vieja guardia, quizá todavía los que quedan ahí, por eso digo que soy muy fan de Kapuczynski, Capote, etcétera. Me gusta mucho la cámara, sé que es más práctico o más cómodo el teléfono. En determinados momentos también, algunas veces tomo fotos con el teléfono cuando es algo muy rápido, lo que sea. Pero si tengo el tiempo y puedo hacerlo, prefiero la cámara de fotos. Este texto, Vivir con el narco, en realidad es una colección de crónicas que has hecho en estos años de tu vida en México, algunas incluso muy premiadas. Sí. Déjame irme a corte y de regreso quiero arrancar con la primera. Vamos, y tiene sentido que la hayas puesto para abrir El libro. y es cómo, le voy a decir así, el narco se ha beneficiado, arbitraria, abusivamente, pero beneficiado de la democracia, Así de es. las elecciones. Así es. Manu Ureste dándonos algunas pistas para aprender a vivir con el narco en estas crónicas y retratos de un país en efecto en guerra. Esto es Calle 11. Regresamos un momento más con la entrevista. Estamos de vuelta en Calle 11 con mi colega periodista muy admirado, Manu Ureste. Muchas gracias por acompañarnos. No, y bueno, Manu, pues tienes esta colección de textos que uno podría decir que los cosiste para que salieran publicados azarosamente juntos, pero es que en realidad se hablan, se comunican. Así es. ¿Cómo explicas esto? ¿Es que le has dado algún tipo de orden a la tarea periodística que has hecho? ¿Un día te diste cuenta que estas crónicas iban de la mano?
¿O el editor fue muy bueno y logró ensamblarlos? Yo creo que el editor fue muy bueno, Ya. sinceramente, porque sí es una recopilación de crónicas que yo he venido publicando en Animal Político pues, de 2012, ¿no? También la idea un poco, Ricardo, era mostrar el hecho de que fueran crónicas de 2012, con el asesino también de Peña Nieto y el actual, demostrar que pues, el crimen organizado, si bien es verdad que ha evolucionado, sigue siendo un poco lo mismo. O sea, la crónica que tú puedes leer ahí de 2012, que se llama El infierno de los Zetas en Veracruz, El precio de la bestia, es de 2012. Si tú le cambias nada más el nombre del presidente en turno, es prácticamente lo mismo. O sea, los migrantes siguen sufriendo las mismas violaciones a derechos humanos, sigue siendo un infierno para los migrantes pasar no solamente ya por Veracruz, sino por prácticamente todo el país, y queríamos mostrar eso, ¿no? Pero tengo que decir que sí, digamos, el listado el orden de las crónicas lo eligió Lalo Flores, que es mi editor en Random House, y él, de hecho, lo tuvo muy claro, que él quería que empezara el libro con esta crónica de votar entre balas, ¿no? Porque es el proceso electoral que acaba de pasar, ¿no? A ver, vale la pena hablar de esa crónica, pero déjame primero echar 2 pasos atrás y preguntarte, una vez que saliste de Córdoba, y entonces visitaste Michoacán, o te subiste a la frontera, ¿no? Empezaste a conocer el país en sus distintas tragedias, si encontraste un hilo conductor, o en realidad cada región trae su propia guerra y su propio drama, o hay un problema nacional. En otras palabras, aquí hablas de guerra. ¿Es una guerra en México o son guerras en Michoacán que se juntan con las de Veracruz, que se juntan con las del Estado de México? Sí, mira, yo creo que, por mi experiencia, ¿no? Por lo que yo he visto, yo creo que cuando yo llegué, yo veía que era un problema de la violencia mucho más focalizado. Es decir, se hablaba mucho en 2008 que Ciudad Juárez, que Tijuana, el propio Veracruz, ¿no? Con el tema de los Zetas. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando, bueno, estos 16 años que yo llevo aquí en México, y he ido haciendo crónicas a lo largo y ancho del país, yo realmente veo que, por desgracia, es una situación generalizada, ¿no? Que el problema ya se ha generalizado. O sea, incluso en este último sexenio, lugares como Chiapas, por ejemplo, que acabo de publicar también un texto muy duro de una madre que el día de su boda desaparecieron a su hija, fue un comando armado y se a su hija, y me decía, es que esto jamás lo habíamos visto en Chiapas. O sea, esto hace 3 o 4 años jamás hubiéramos pensado una situación así en Chiapas. Sí había conflictos sociales siempre y todo esto del STLN, etcétera, pero en Chiapas nunca. Pero, hermano, hay una suerte de locura colectiva, y creo que el libro, lo hemos comentado, lo señala bien. Y es que por el otro lado vivimos como si no pasara esto. Sí, también. Y yo no tengo ya claro cómo nos adormeció la circunstancia. Yo no sé si vivir hoy en Ucrania te hace pensar que estás en la normalidad después de tantos meses de guerra. Y pues nosotros estamos hablando desde el 2008, es decir, si algo ya nos ocurrió que suponemos que no nos va a pasar, y si nos pasa, pues ni modo, nos tenía que tocar. Sí, coincido contigo en ese análisis, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es más preocupantes hoy día en México es este sentimiento de apatía, ¿no? Es decir, bueno, una masacre tapa otra así continuamente, y si no hay un tema político, y si no hoy sacamos que el conflicto con España, la monarquía, etcétera, siento que por un lado que hay O sea, un estás diciendo que nos encanta sacar pretextos. bueno, no nosotros, sino a las autoridades, a la clase política. No, pero a ver, sí, yo te diría, voltear a ver un buen partido de fútbol, una buena competencia de natación, un buen programa cómico, pues son fugas que te permiten sobrevivir. Yo no acusaría a nadie por No, hacerlo, no. pero sí el espectáculo nos ha permitido sobrevivir. Mira, yo entiendo, incluso como ciudadano, ¿no? Yo entiendo que necesitamos esas vías de escape, ¿no? Incluso como periodista, ¿eh? O sea, todo el rato te está hablando de violencia, o todo el rato está fotografiando violencia, etcétera. Al final, claro que te pasa factura. De hecho, el epílogo, hablamos sobre la salud mental de los periodistas, ¿no? Y yo hablo mucho con la gente, le pregunto por estos temas, y yo sé que uno de los grandes retos de este libro, precisamente, es ese, es llegar a la gente y decirle, oiga, esto es un libro no sobre narco per Sí, se, que lo sino dices sobre muy claro. las víctimas, ¿no? Pero la gente dice, no, pues es que otro libro más, otra violencia, es que yo ya no estoy saturado, ¿no? Entonces tienes que intentar explicarles oiga, pero es que no podemos mirar para otro lado. O sea, porque si miramos para otro lado, pues estamos perdidos. O somos cómplices. O somos cómplices. Ahora dices, en realidad le puedes cambiar el nombre al presidente, ¿no? Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, las cosas han cambiado poco, pero tus propias crónicas desmienten un poco esto, porque ha habido evolución de las prácticas criminales. Ah, bueno, ¿no? eso sí. Y, por ejemplo, el tema de la extorsión, ¿no? Cómo se ha desarrollado
de una manera donde pues antes eran los antros, los tables, Ujú. y ahora son las tortillerías, ¿no? Exacto. Y en efecto, antes era el puestito de DVDs y hoy es el pequeño comercio, ¿no? Exacto. Pero hay un tema, y con ese es con el que abres, y es como de pronto el festín del crimen organizado fue devorarse, como Saturno a su hijo, a los y las candidatas. Sí. Es decir, el vínculo entre política y narcotráfico, o política y crimen organizado, se ha estrechado muchísimo y logras entrevistar a algunas de estas víctimas. Es decir, políticas y políticos que han vivido esta tragedia. Y por cierto, del otro lado entrevistas a otros que lo niegan, que es una cosa extraordinaria en tu propia crónica. Sí, ¿no? Bueno, claro, los que están en el poder lo niegan, obviamente, y los candidatos, pues... yo creo que esta crónica de Votar entre balas, que es el capítulo de Guerrero, además, porque hicimos en el especial que publicamos Animal en otros estados, pero el de Guerrero en específico, que fue el primero, me llamó mucho la atención porque entrevisté a candidatos de Morena, ¿eh? O sea, del partido en el gobierno, también a los partidos de oposición, pero que los candidatos de Morena me decían, aquí en Guerrero la democracia está secuestrada por el narco, aquí no puedes hacer campaña si no tienes el permiso explícito del crimen organizado para poder Quiero moverte. ser presidenta municipal, tienes que ir a tocar a la puerta del sindicato, no sé, de la organización y decir, ¿puedo? Exactamente lo Que que en me ese decían ellos. caso es familia michoacana, o son los más Bueno, chicos, los tlacos, los ardillos. En Guerrero hay 16 grupos criminales Ah. al menos. ¿Y a Entonces, qué puerta tocas? pues dependiendo de tu zona, si por ejemplo, si tu zona para hacer campaña es Chilpancingo, pues tienes que ir con los tlacos, los ardillos. Bueno, y ahí aparece, el nombre es Estela, creo, es una, es una candidata que te dice, no des mi nombre, entonces tú das un Sí. nombre falso. Y ella te dice, yo soy de las que no quise hacerlo. Y tú le Exactamente. preguntas, ¿y el costo? ¿Cuál es el costo de no hacerlo? Ella no quiso pedir ese permiso, el costo es que no se pudo presentar al puesto que ella quería. De hecho, a ella incluso en la elección previa, creo que fue la de 2021, le mataron a los padres. A los padres. O sea, incluso quemaron el carro, o sea, fue algo terrible, ¿no? Y ella se negaba a pedir este permiso, no pudo presentarse a ese puesto de elección popular e incluso me dijo que estaba valorando abandonar el país porque había tenido un atentado también reciente. Pues yo poco lo que diría es, uno tiene derecho a no saber nada del país donde está viviendo. Okay. Es decir, el derecho a la ignorancia. Pero uno tiene también el derecho a vivir con conciencia, Pues sí, el lugar donde uno vive. así es. Y en ese sentido, este es un texto que yo recomendaría muchísimo. Sí arroja las claves, además con una estupenda pluma, en Eso efecto, con una muy buena crónica, con gran empatía. Y no es un libro sobre narco, Exactamente. es un libro sobre nuestra época y sus dolores, con fotografías tuyas. Con fotografías además. No soy fotoperiodista, pero me encanta la Pero fotografía. son ¿no? una maravilla. Muchísimas una gracias. maravilla. Sí. Manu, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, encantadísimo. Nos seguimos encontrando Claro en que esta sí. brega del periodismo. Gracias por acompañarnos en Calle 11.